Don Silvano no era solo un cazador, era un coleccionista de la muerte. Su imponente casona en Zacatecas era más un museo de la fauna exterminada que un hogar. Las paredes estaban tapizadas con las cabezas de venados de cuernos descomunales, pumas de mirada feroz y lobos grises. Su orgullo era un puma albino que había cazado sin ayuda, solo con un cuchillo, a la edad de 50 años. Pero su obsesión final, la pieza que lo convertiría en una leyenda inmortal, era el mítico venado cola blanca de la Sierra de Pinos. Se decía que era un animal de tamaño titánico, más grande que cualquier otro en la región, un ser de cuernos retorcidos que solo se dejaba ver en las noches de luna llena. Durante 3 semanas, Silvano se adentró en la sierra, rechazando la compañía de guías, convencido de que la grandeza se encuentra en la soledad. El bosque, con sus pinos altos y su aire gélido, comenzó a sentirse opresivo y el silencio ensordecedor. Una noche, mientras el viento aullaba entre los árboles, un sonido lo despertó. No era el aullido de un lobo o el crujir de una rama. Era un siseo grave y lento, un sonido que parecía salir de la tierra misma. Con su rifle en la mano, salió de su tienda de campaña. La luna llena iluminaba un claro, y de entre las sombras del bosque emergió una figura que le paralizó el corazón. Una criatura con el cuerpo de un majestuoso venado, pero con la cabeza de un anciano, de rostro triste, con ojos vacíos. Sus cuernos no eran de hueso, sino de ramas muertas cubiertas de musgo y líquenes. Era el guardián de los venados, el protector ancestral de la sierra. El guardián se acercó lentamente, sin hacer ruido, y sus palabras no se escucharon. Se sintieron. Resonaron en la mente de Silvano, una voz ancestral llena de dolor y resentimiento. Has profanado mis tierras, has derramado sangre inocente, has tomado más de lo que la naturaleza te ha ofrecido. Silvano, aterrado, alzó su rifle, pero sus manos no respondían. El cañón del arma se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. El guardián, con una lentitud espantosa, extendió una de sus ramas y tocó la frente del cazador. En ese momento, Silvano sintió como una energía fría y antigua se apoderaba de su alma. El guardián susurró: «Pagarás por cada vida que tomaste. Ahora serás tú la presa». A la mañana siguiente, un grupo de campesinos lo encontró de rodillas. Su rifle yacía a su lado, oxidado y cubierto de musgo. Los ojos de Silvano estaban abiertos, vidriosos y llenos de un terror absoluto. Su cuerpo estaba congelado en esa posición. Tenía extrañas marcas profundas en la piel, como si una docena de venados lo hubieran pisoteado. La gente del pueblo dice que su alma fue capturada por el guardián y ahora está atrapada en la Sierra de Pinos, condenada a vagar, a ser perseguida por los espíritus de los animales que mató. Mateo no era un cazador, era un depredador. En las áridas tierras de Sonora, donde el sol quema el alma y la tierra es de polvo, era el rey indiscutible de la caza. Su ego creció con cada trofeo. Un día conoció a Xochitl, una curandera de ojos profundos y piel curtida por el sol. Vivía apartada del pueblo, en una pequeña cabaña, y se rumoreaba que podía hablar con los animales. La gente del pueblo la respetaba y la temía. Un jaguar negro, conocido por su rareza, a menudo merodeaba cerca de su cabaña. Mateo se enamoró de Xochitl. En su mente retorcida pensó que la mejor forma de demostrar su amor y su superioridad era matando al jaguar. Una noche lo vio bebiendo de un arroyo cerca de la cabaña. El instinto depredador de Mateo lo llevó a disparar. El jaguar cayó muerto a unos metros de la cabaña. Mateo, con el pecho henchido de orgullo, se acercó, pero la reacción de Xochitl no fue la que esperaba. Ella no gritó ni lloró.
simplemente se arrodilló junto al jaguar y con sus manos limpió la sangre del pelaje. Sus ojos, antes amables, se tornaron de un negro abismal mientras observaba a Mateo. Has matado a un guardián de la naturaleza, a un hermano del desierto. Por tu soberbia, ahora vivirás la vida de los animales que has matado. Sentirás su dolor, su agonía, su muerte, una y otra vez. Mateo se burló de ella y se marchó, pero la maldición de la bruja de Sonora no fue algo que se pudiera ignorar. A medida que pasaban los días, el rostro de Mateo se desfiguraba, sus dientes se le caían y sus uñas se volvían garras. Por las noches, su cuerpo sufría transformaciones. Primero, le crecía un pelaje áspero y luego su voz se convertía en un aullido gutural. La gente del pueblo lo escuchaba deambular por el desierto, emitiendo sonidos que no eran humanos ni animales, sino una mezcla de ambos. A veces el aullido desesperado de un lobo, otras el rugido de un jaguar lleno de dolor. La maldición de la bruja de Sonora recaía en todos los cazadores. Los viejos del pueblo dicen que Mateo sigue deambulando por el desierto, atrapado entre su forma humana y la bestia en la que se ha convertido. La maldición de la bruja de Sonora es el precio que se paga por la soberbia y la falta de respeto hacia la naturaleza. Mark, un cazador de alta tecnología conocido como el Gringo por sus rifles de precisión, llegó a la selva Lacandona en Chiapas, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Su objetivo no era la caza tradicional, sino el ocelote, un felino sagrado para los mayas. Los guías locales, con la sabiduría de los ancianos, le advirtieron que los dioses de la selva no perdonarían la profanación de su tierra. Pero el Gringo, con una sonrisa arrogante, ignoró las advertencias y se adentró en la densa selva. A medida que se adentraba en el corazón de la selva, la vegetación se volvió más densa. El aire, pesado y húmedo, se llenó con un olor a tierra y sangre. El Gringo sintió una presencia que lo acechaba, una sombra que se movía entre los árboles, observándolo. Esa noche, mientras montaba su campamento, escuchó un rugido gutural mezclado con un grito humano de agonía. Era el devorador de almas, un jaguar de ojos rojos del que hablaban las leyendas locales. El Gringo, con el corazón acelerado, apuntó su rifle. La mira térmica mostró una silueta. No era un simple animal, era una figura que se movía a una velocidad sobrenatural. El rugido se hizo más fuerte y de pronto un par de ojos rojos brillaron en la oscuridad. El Gringo disparó, pero en lugar de un impacto, sintió una ráfaga de viento helado. El jaguar, o lo que fuera, había desaparecido y reaparecido a su lado en un abrir y cerrar de ojos. No lo atacó, simplemente lo tocó con su pata, y en ese instante, el Gringo sintió cómo su alma se desprendía de su cuerpo. A la mañana siguiente, los guías encontraron el equipo de El Gringo esparcido por el suelo. En lugar de su cuerpo, encontraron una huella extrañamente grande, con las marcas de garras dispuestas como si fueran manos humanas. A su lado, su rifle de alta tecnología yacía partido por la mitad. Los lugareños afirman que el devorador de almas no mata, sino que se apodera de la codicia y el orgullo, y que el espíritu de El Gringo ahora deambula por la selva, condenado a ser un simple peón de los dioses que tanto despreció. La leyenda del venado fantasma de Tlaxcala es un cuento que se ha transmitido por generaciones entre las comunidades de cazadores que habitan en las faldas del volcán Malintzin. Se dice que en las noches de luna llena, un venado de color blanco puro, con una impresionante cornamenta, aparece para guiar a los espíritus de los animales perdidos. La gente del lugar advierte que si un cazador lo ve, debe dejar sus armas y retroceder. El venado no es de este mundo,
sino un espíritu que castiga a quienes cazan por ambición. Un cazador novato llamado Ramón, escéptico y lleno de soberbia, se propuso capturar a la criatura. Ramón, ignorando las súplicas de su abuela, se internó en el bosque durante la luna llena, llevando consigo una flecha con punta de obsidiana, una reliquia familiar. Esa noche, el bosque se sentía extrañamente silencioso, y de pronto lo vio. El venado blanco, majestuoso e inmóvil, resplandecía bajo la luz de la luna. Ramón, temblando de emoción, apuntó y disparó. En lugar de caer al suelo, el venado se desintegró en una niebla blanca y el bosque, antes silencioso, se llenó de susurros y murmullos que parecían venir de todas partes. Ramón se asustó. Intentó correr, pero se dio cuenta de que el bosque había cambiado. Los árboles, que antes se movían con el viento, ahora parecían seguirlo. Intentó orientarse, pero una y otra vez regresaba al mismo claro donde había disparado. De repente, de la niebla apareció una cabeza de venado, con ojos brillantes, que lo observaba desde la rama de un árbol. El joven cazador, desesperado, corrió por el bosque durante toda la noche, perseguido por el venado fantasma que aparecía en cada árbol, en cada sombra. A la mañana siguiente, un guardabosques encontró a Ramón. Estaba sentado al pie de un árbol, muerto de frío, con la mirada perdida en el horizonte. En su mano aferraba la flecha de obsidiana que había disparado. La gente dice que el venado no lo mató, lo condenó a perderse para siempre en el bosque, condenado a vagar en el mismo lugar por toda la eternidad. En las sierras de Hidalgo, un grupo de cazadores se reunió para una expedición de jabalíes. Entre ellos estaba Juan, un joven arrogante que alardeaba de sus habilidades. Un anciano, el más experimentado del grupo, le advirtió con voz grave sobre los nahuales, hechiceros que podían transformarse en animales. «No te burles, Juan. Si un nahual te ve, te dejará su marca. Y no es una marca de honor, sino una de maldición». Juan se rió, pensando que eran supersticiones de viejos. Esa noche, Juan se alejó del campamento, siguiendo el rastro de un jabalí particularmente grande. En la oscuridad, lo vio. No era un animal. Era un anciano tallando un símbolo en el tronco de un árbol. El símbolo era el de un jabalí. Juan lo llamó, y el anciano se volvió. Sus ojos eran tan negros y profundos como un pozo sin fondo. Sin decir una palabra, se transformó. Los huesos crujieron y su piel se estiró, convirtiéndose en un jabalí de colmillos retorcidos. Juan, aterrado, alzó su rifle, pero el jabalí simplemente le dio la espalda y huyó. Juan disparó, pero el arma no funcionó. La bala, en lugar de salir, había explotado en la recámara y una extraña mancha de sangre había aparecido en su mano. Juan corrió de regreso al campamento con el corazón en la garganta. Al amanecer, se quejó de un fuerte dolor en el cuello. Los demás cazadores notaron algo extraño en su piel, una mancha roja que se asemejaba a la marca de un colmillo. Con el paso de los días, la marca se expandió y Juan comenzó a comportarse de forma extraña. Sus ojos se volvieron rojos, su voz se hizo más grave y su piel se endureció. Una noche, el grupo despertó por un aullido desgarrador. Encontraron a Juan acurrucado junto a un árbol, cubierto de lodo y con la mirada vacía. Su rostro se había distorsionado, sus dientes se habían afilado y una sombra oscura se cernía sobre él. La marca del nahual se había expandido por todo su cuerpo y ahora, cada noche, se transforma en la bestia que tanto despreciaba, condenado a ser un simple peón de un nahual invisible.